Moisés es una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Si bien a Abraham se le llama el padre de la fe y el que recibió el pacto incondicional de gracia de Dios para su pueblo, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Dios eligió específicamente a Moisés para conducir a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta la salvación en la tierra prometida. A Moisés también se le reconoce como el mediador del antiguo pacto y normalmente se le conoce como el dador de la ley. Finalmente, Moisés es el principal autor del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia. La función de Moisés en el Antiguo Testamento es un arquetipo y sombra del papel que desempeña Jesús en el Nuevo Testamento. Por ello, merece la pena examinar su vida. La primera vez que nos encontramos con Moisés es en los primeros capítulos del libro del Éxodo. En el capítulo 1, vemos que, después de que el patriarca José rescatara a su familia de la gran hambruna y la situara en la tierra de Gosén, en Egipto, los descendientes de Abraham vivieron en paz durante varias generaciones hasta que subió al poder en Egipto un faraón que no conocía a José. Este faraón sometió al pueblo hebreo y lo utilizó como esclavo para sus enormes proyectos de construcción. Como Dios bendijo al pueblo hebreo con un rápido crecimiento numérico, los egipcios comenzaron a tener miedo del creciente número de judíos que vivían en su tierra. Por eso, el faraón ordenó la muerte de todos los hijos varones nacidos de mujeres hebreas. En Éxodo 2, vemos cómo la madre de Moisés intenta salvar a su hijo metiéndolo en una canasta y echándolo al Nilo. La hija del faraón encontró la canasta, adoptó al niño como si fuera suyo y lo crió en el palacio del propio faraón. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, se sintió identificado con la situación de su pueblo, y al presenciar cómo un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, intervino y mató al egipcio. En otro incidente, Moisés intentó intervenir en una disputa entre dos hebreos, pero uno de los hebreos reprendió a Moisés y le dijo con tono sarcástico: ¿piensas matarme como mataste al egipcio? Al darse cuenta de que se había hecho público su acto criminal, Moisés huyó a la tierra de Madián, donde volvió a intervenir, esta vez rescatando a las hijas de Jetro de unos bandidos. Por agradecimiento, Jetro, también llamado Reuel, entregó en matrimonio a su hija Séfora a Moisés. Moisés vivió en Madián durante unos 40 años. Otro acontecimiento importante en la vida de Moisés fue su encuentro con Dios en la zarza ardiente, donde Dios llamó a Moisés para que fuera el salvador de su pueblo. A pesar de sus primeras excusas y de pedirle a Dios que enviara a otra persona, Moisés aceptó obedecer a Dios. Dios prometió enviar a Aarón, el hermano de Moisés, para que lo acompañara. El resto de la historia es muy conocida. En nombre de Dios, Moisés y su hermano Aarón se dirigen al faraón y le exigen que deje ir al pueblo para que adore a su Dios. El faraón se niega obstinadamente, y entonces 10 plagas del juicio de Dios caen sobre el pueblo y la tierra, siendo la última plaga la muerte de los primogénitos. Antes de esta última plaga, Dios le ordena a Moisés que instituya la Pascua, que es una conmemoración del acto salvador de Dios al redimir a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Después del Éxodo, Moisés condujo al pueblo hasta la orilla del Mar Rojo, donde Dios obró otro milagro de salvación al separar las aguas y permitir que los hebreos pasaran al otro lado, ahogando al ejército egipcio. Moisés llevó al pueblo al pie del monte Sinaí, donde se dio la ley y se estableció el antiguo pacto entre Dios y la nueva nación de Israel. El resto del libro de Éxodo y todo el libro de Levítico se desarrollan mientras los israelitas están acampando junto al Sinaí. Dios le da a Moisés instrucciones detalladas para la construcción del tabernáculo, una tienda itinerante para la adoración que podía montarse y desmontarse para facilitar su transporte, y para la elaboración de los utensilios para la adoración, la vestimenta sacerdotal y el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre su pueblo, así como el lugar donde el sumo sacerdote realizaría la expiación anual. Dios también le da instrucciones explícitas a Moisés sobre cómo se debe adorar a Dios y las directrices para mantener la pureza y la santidad entre el pueblo. En el libro de Números, vemos cómo los israelitas se desplazan desde el Sinaí hasta el borde de la tierra prometida, pero se niegan a entrar cuando 10 de los 12 espías traen un mal informe sobre la habilidad de Israel para tomar la tierra. Dios condena a esta generación de judíos a morir en el desierto por su desobediencia y los somete a 40 años de peregrinación en el desierto. La siguiente generación de israelitas se encuentra de nuevo en las fronteras de la tierra prometida y está dispuesta a confiar en Dios y conquistarla por fe. El libro de Deuteronomio muestra a Moisés dando varios discursos en forma de sermón al pueblo, recordándoles el poder salvador y la fidelidad de Dios. Prepara a esta generación de israelitas para recibir las promesas de Dios. Al propio Moisés se le prohíbe entrar en la tierra por su pecado en Meriba.
Al final del libro del Deuteronomio se registra la muerte de Moisés. Subió al monte Nebo y se le permitió contemplar la tierra prometida. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió, y la Biblia registra que sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. El Señor mismo enterró a Moisés, y Josué tomó el mando del pueblo, dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido al Señor cara a cara, nadie como él en todas las señales y prodigios que el Señor le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Lo anterior es solo una breve reseña de la vida de Moisés y no habla de sus conversaciones con Dios, de la manera en que dirigió al pueblo, de algunas de las formas específicas en que prefiguró a Jesucristo, de su centralidad en la fe judía, de su aparición en la transfiguración de Jesús y de otros detalles. Sin embargo, nos da un marco de referencia de este hombre. Entonces, ¿qué podemos aprender de la vida de Moisés? La vida de Moisés se divide generalmente en 3 periodos de 40 años. El primero es su vida en la corte del faraón. Como hijo adoptivo de la hija del faraón, Moisés habría tenido todas las ventajas y privilegios de un príncipe de Egipto. Fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras, Hechos 7:22. Cuando la situación de los hebreos empezó a inquietar su alma, Moisés se encargó de ser el salvador de su pueblo. Como dijo Esteban frente al consejo gobernante judío,